tratados de nuevo y tienen otro proceso de tratamiento. En otros casos es para, ¿cómo les puedo decir? Para un tema más económico, usan lo que son plantas acuáticas, que son plantas remediadoras, y por ejemplo, los que más usan, los más comerciales, por así decirlo, es el jacinto de agua, la lenteja de agua o la totora. Es lo que más se usa según las investigaciones. ¿Por qué? Porque tienen mayor porcentaje de remediación de agua. Tienen, en este caso el jacinto puede hacer el proceso de fitorremediación y más alto a un 95% de metales pesados, incluyendo el arsénico. Entonces, ¿qué hace en este proceso de 5 días? Todo lo que, lo que realiza el tratamiento se pone en la parte inferior de la laguna y después digamos las raíces, todo lo que se muere, ese es parte del lodo residual. Algunas Ok. plantas, sí, diga profesor. Sí, digamos que una laguna anaeróbica, ¿no? Es un sistema de tratamiento o una laguna en la cual no va a intervenir en el proceso el oxígeno, ¿no es cierto? Y por ello estas lagunas son bastante profundas para que en el fondo, ¿no? Al fondo no alcance el oxígeno, ¿no? Entonces su compañera está ahí describiendo cuáles son los procesos que pueden desarrollarse justamente para la purificación. Muchas gracias. Siga, por favor. Ahí está la imagen, ¿no? Como la laguna hace el proceso, ¿no? Los lodos. Y esta es la descripción del proceso que les estaba explicando. Sí, Que explícanos un también, poquito más el proceso ajá, anterior, por favor. En otras palabras, o en palabras más simples, ¿cómo es que se purifica el agua? a ver, ya. A ver, en este caso, el efluente, el agua residual, ingresa. Una vez que ingresa, por el tema de la fotosíntesis, ingresa también la fotosíntesis. ¿Mm? Ujú. Hay un proceso fotosintético, ¿no es cierto? Sí, Ajá, la fotosíntesis ayuda luego también, digamos que plantas superficiales empiezan a consumir los nutrientes, pero básicamente lo que ustedes intentan es que en el fondo, ¿no? En el fondo de estas lagunas se ajá, generen procesos químicos como los que estamos viendo aquí a la derecha en esta diapositiva, ¿no? Dentro de las cuales los químicos, mejor dicho, los materiales orgánicos se descomponen, ¿ok? Se descomponen y empiezan a generar otro tipo de resultados, ¿no? Digamos que dentro de estos resultados que se obtienen, se puede obtener gas en este proceso anaerobio. sí, como les estaba diciendo, como ingresa el agua residual, el proceso de fotosíntesis hace un proceso de degradación de fotosintético, lo cual produce lo que serían los lodos residuales. Estos lodos residuales se descomponen por medio de ácidos orgánicos, ya que genera la acetogénesis. Este proceso, que he llamado que es acetogénesis, es, digamos, la liberación, es por eso que asciende la liberación de los agentes químicos del CO2. En este caso, lo que más puedo resaltar es el CO2, que es dióxido de carbono, es lo que más se libera. ¿Mm? Es lo que más se Y libera, sube, ¿ok? sube ¿no? Y Ujú. ya ahí, cuando ya se libera el CO2, ya la, el, la materia, ¿no? Ya puede ser un poco más, el agua puede presentarse un poco más clara, ya ahí ya el CO2, que es lo que comen las bacterias, ¿no? Como usted también explicó,
y ya el agua ya deja de ser tan cargada por biológicamente y ya pasa a la otra laguna. Ok, y este proceso tiene una eficiencia del 60 al 65% de remoción de la DBO, ¿no? Ujú, sí. Ok. Cuando hablamos de DBO, entonces estamos hablando de carga contaminante, ¿sí? Si estamos retirando o eliminando entre el 60 al 65% de la DBO, eso quiere decir que estamos eliminando entre el 60 y 65% de la carga contaminante que tenga esta agua. ¿Ok? Muchas gracias. Siga, por favor. También tenemos la siguiente laguna, que es la laguna aerobia. Esta laguna aerobia suele tener un mayor tiempo de un proceso de remediación de 20 a 30 días. Son Como la laguna anaerobia fue más profunda, de 2 a 5 metros, esta laguna aerobia tiene poco profundidad, de 1 metro a 1,5 metros. Así es, entonces ahí, claro, claro, está bien, porque ahí dice las lagunas anaerobias suelen tener una profundidad de 2 a 5 metros, pero una aerobia, no, eso sí ténganlo en cuenta, una aerobia no supera los 2 metros, ¿verdad? La anaerobia es más profunda. ¿Por qué es más Así profunda? Porque se realiza ahí el proceso de los lodos residuales. Entonces, en la primera parte, que sería la laguna anaerobia, como no hay está ingresando de manera directa el agua, tiene que hacer un proceso de liberación de oxígeno. Es por eso que es más profundo el agua. sí, siga por favor. Tenemos dos procesos de ay, no sé, dos procesos de método de aireación de esta laguna, que se dividían las lagunas aireadas y las lagunas aerobias. Como en la primera laguna no se añadió el proceso de aireación de movimiento eólico de la laguna. ¿Por qué? Porque se tenía que primero sedimentar los sólidos, los lodos. Ahí es acá donde se realiza este proceso aireado, que se utilizan mayormente las plantas de tratamiento realizan este proceso, que es con un hélice que realiza el movimiento del agua, ¿no? Y es por eso que también la laguna se demora más, 30 días. Ujú. Así es. Miren, de repente para ahondar un poquito más, ¿no? Digamos que ustedes tienen ahí en el bolsillo, ¿no? 10 bacterias, ¿no? Sus bacterias son estas bacterias que les gusta, pero comer nutrientes, pero de manera así arrasadora, ¿no? Entonces, ustedes ya pasaron por un primer proceso anaeróbico en el cual no se incluyó ningún componente de oxigenación, o sea, no hubo oxígeno. Si alguna bacteria o algún ente quería vivir en esta laguna anaeróbica, no lo habría podido lograr porque así como nosotros necesitamos comer y tomar agua para vivir, también necesitamos oxígeno, ¿no? Entonces, bajo el mismo principio, todos los seres vivos necesitan oxígeno. Entonces, si yo hubiese tirado mis 10 bacterias en un proceso de laguna anaeróbica o anaerobia, estas se hubiesen muerto, ¿no? En cambio aquí, en esta segunda laguna de la cual estamos hablando, de una laguna aerobia, ¿no? Inclusive con unas hélices, ¿no? Con unas hélices voy a generar la introducción de más oxígeno en el agua, de tal forma que, ¿no? Al igual que todos los animales en la naturaleza, menos el ser humano, ¿no? Si es que existen condiciones para vivir, ¿no? Sus 10 bacterias que ustedes tenían inicialmente van a ver, primero, hay comida, ¿no? Hay una cantidad de nutrientes impresionante en esta agua, o sea, carga de nutrientes hay. ¿Qué es lo otro que necesito para vivir? Agua, bueno, estoy en el agua.
¿Qué más? Necesito aire. Y si hay un montón de aire, porque con estas hélices yo estoy generando aire, ¿no? Introducción de aire en el agua, entonces estas bacterias van a proliferar, se van a reproducir, ¿no? Y van a empezar a comer toda esa carga de nutrientes que tenga el agua, ¿no? De tal forma que cuando ya no hay nutrientes, ¿no? Que justamente su compañera está diciendo esto proceso, puede ser, ¿no? Puede ser de un tiempo hasta de 30 días, ¿no? Entonces ya esa agua está libre y dejamos de mover las hélices, dejamos de introducir oxígeno y sin nutrientes y sin aire, las bacterias que ustedes tenían originalmente, pues terminan desapareciendo también, ¿no? Siga, por favor. Seguimos con las lagunas facultativas. Estas lagunas facultativas se dividen en tres zonas. La zona de la parte superior, que es donde existe es la parte superior de la imagen, es hasta la mitad de algas, que es que existe el oxígeno disuelto. La parte intermedia, donde se encuentran las bacterias aeróbicas y anaeróbicas, que en este proceso lleva a cabo la descomposición de materia orgánica. Y la última, que es la parte inferior de la laguna, donde existen sólidos que sedimentan y descomponen esta materia fermentiva. También decimos que estos factores ambientales son favorecedores por la radiación solar, el proceso de sedimentación, el nivel de pH, las altas concentraciones de oxígeno disuelto, y entre otros. Podríamos decir que una laguna facultativa es una combinación entre una aerobia y anaerobia o algo así. Sí, sí, profesor. Pueden realizar estos dos procesos. En la siguiente PPT luego voy a explicar un poquito más. Gracias. A ver. Esta laguna tiene menos profundidad. Es de 1.5 a 2.5 metros. La finalidad de esta laguna es estabilizar la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado principalmente por las algas presentes. Esta zona puede existir tres componentes. A ver, las bacterias y las algas actúan de forma simbólica y el resultado global de la degradación de la materia orgánica. Aquí está. Esta es la profundidad de la laguna facultativa. En la parte inferior son los componentes acumulados en la zona aerobia y liberan las bacterias y algas, en este caso las que ingresan, de forma simbólica. El resultado es el oxígeno que se libera. Es la combinación, como usted dijo, de las dos lagunas, ¿no? La laguna aerobia y la laguna anaerobia. Por último, las lagunas de maduración. El objetivo principal de esta laguna de maduración es la eliminación de bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración cumplen otros objetivos, como es la nitrificación del nitrógeno amoniacal y algunas cantidades de eliminación de nutrientes.
Estas lagunas de maduración se constituyen generalmente en un tiempo de retención a, de 3 a 10 días y tienen una profundidad de 1 metro a 1,5 metros. Digamos que esta es una laguna complementaria, ¿no? Como se llama, apenas viene el efluente, lo primero que puede entrar como parte del proceso es una laguna anaerobia, ¿ok? Donde va a quedar toda la carga de sólida, la mayor parte de la carga sólida se va a quedar en el fondo y va a generar un proceso químico, ¿ok? Más que físico o biológico. En el siguiente paso estamos viendo aquí las lagunas facultativas, que pueden ser un poco anaerobias y son bastante profundas, y también pasan a ser aeróbicas, ¿no? En las cuales inclusive podemos poner unas hélices ahí al medio, y de esta forma generamos, ¿no? Generamos la introducción de oxígeno en el agua, ¿no? Y de esta forma hacemos o producimos también que las bacterias que nosotros usemos para que se coman los nutrientes de estas aguas, pues puedan proliferar. Finalmente, ya digamos que las lagunas de maduración, ¿no? Son procesos, como su compañera bien lo comentaba, ¿no? En los cuales intentamos que el agua recorra el mayor tramo posible, ¿no? Y en este recorrido pues va siendo expuesto a temperaturas, básicamente por la radiación solar, ¿no? Va siendo expuesta a rayos ultravioleta, ¿no? Y de esta forma ya un agua que ha pasado por dos procesos previos puede entrar a un tercer tipo de tratamiento donde ya se extrae, ¿no? O se elimina el remanente de DBO. ¿Ok? Muchísimas gracias. Siga, por favor. Este es el proceso de lo que sería las lagunas, las dimensiones y la disposición final. Recuerden que en la laguna facultativa se puede presentar el color más verde, un verde intenso, y la mayor de la laguna que da un color a huevo podrido, por así decirlo. ¿Por qué? O sea, Porque la laguna más apestosa es la facultativa. sí. Y es la más grande todavía, ¿no? Ah, no, no es la más grande. Creo que la de maduración termina siendo la más grande, ¿no? La anaerobia es más profunda, ¿no? Porque no La ingresa el sol. anaerobia es más profunda y más pequeña. Así es. Ok, siga por favor. En este caso tenemos la clasificación de las lagunas, pueden ser primarias, aerobias o anaerobias, secundarias facultativas y terciarias la laguna de maduración. En este caso lo que más usan por un tema de economizar, por así decirlo, usan más la laguna facultativa y la laguna de maduración. ¿Por qué? Porque la laguna de facultativa, como lo estaba explicando, pueden realizar ambos procesos, anaerobio y aerobio. Y luego, pues al finalizar el proceso, la maduración. También es similar a la laguna en serie y la laguna en paralelo. La ventaja de usar estas lagunas de estabilización son los costos bajos de construcción. ¿Por qué? Porque son pequeños tanques que no tienen mucha profundidad y son más fáciles de construir y de operar. Solamente lo que se tiene que hacer es el proceso para mantener el tema del aire así, ¿no? Para que las bacterias no puedan. A más bacterias, recuerden que más bacterias el olor también puede ser un poco más fuerte, ¿no?
Es por eso que en la laguna facultativa tiene que hacerse el proceso de aireación. Una vez también al proceso final de realizar este tratamiento de agua, se puede usar para la disposición final, este, para lo que sería riego de tallo alto y tallo bajo y consumo de bebidas para animales. Es lo que se puede realizar. A ver, buenas tardes, perdón, buenos días. Buenos Ya. días. En la parte de fundamentos legales, vemos que interviene la ley de recursos hídricos, que es la ley 29338, que esta ley va a regular el uso y la gestión de los recursos hídricos, ya sea en el agua superficial, subterránea o continental. Por otro lado, también interviene el Decreto Supremo del 2010 del MINAM, que se refiere a los límites máximos permisibles. ¿A qué me refiero con esto? Que los límites máximos permisibles es el punto de descarga del efluente, en este caso de las aguas residuales domésticas o industriales. Y al costado se puede visualizar una tabla de parámetros de los límites máximos permisibles de los efluentes vertidos dentro de un cuerpo de un agua superficial, ya sea ríos, lagos o mares. Por otro lado, también interviene el Decreto Supremo del 2017 del MINAM. En este caso, nosotros lo estamos eh, conteniendo con respecto a la categoría 3 de riego de vegetales. O sea, quiere decir que el tratamiento del agua va a ser para la categoría 3 del ECA, del estándar de calidad ambiental, eh, para lo que es el agua para riego restringido, que se refiere a la utilización del riego para cultivos alimenticios de lo que es de tallo alto en agua de riego, en lo que es árboles, frutales, cultivos a ser procesados o envasados industrializados, ya sea trigo o arroz, algodón, y cultivos forestales de forraje, ya sea maíz o alfalfa. Estos, como ya lo había mencionado, son los estándares de calidad ambiental, que me refiero que es el punto de muestreo dentro del río, ya sea de río, de agua subterránea o, o, de, o de mar. ¿Puedes El volver límite una máximo atrás, por permisible. favor? ¿Puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Bien. Aquí A tenemos ver, ¿quieres? dos, sí, un ratito. Tenemos dos criterios. Tenemos el criterio de los límites máximos permisibles, ¿ok? Y tenemos el tema de los estándares de calidad ambiental, ¿ok? El estándar de calidad ambiental básicamente está asociado a la calidad que tiene que tener el agua, el permiso que te dan para poder hacer una descarga, ¿ok? Y los límites máximos permisibles van a ser medidos justamente en el punto donde tú estás entregando, ¿no? En este caso las aguas residuales, ¿ok? Las aguas residuales que han sido tratadas, ¿no? En este punto de vertimiento van a revisar, ¿ok? Que los límites de aceites y grasas, por ejemplo, no superen los 20 miligramos por litro, o que la demanda química de oxígeno esté por debajo de los 200 miligramos por litro, etcétera. ¿Okay? Y nosotros hemos visto ya hace un par de semanas, creo, algo relacionado con estándares de calidad ambiental, y sus compañeras, en este caso, van a hacer un tratamiento o van a proporcionar el procedimiento para un tratamiento que permita, que nos permita tener un agua, un estándar de calidad ambiental tipo 3 que va a servir, ¿no? Como mínimo para riego de vegetales, como si bien su compañera decía, de tallo alto,
y también para bebida de animales. Muchas gracias. Siga, por favor. Ujú. A ver, lo que sí quería mencionar o acotar es la diferencia entre los límites máximos permisibles y con los estándares de calidad ambiental, que también son otros parámetros. Me refiero a que los límites máximos permisibles es el punto de muestreo, el punto de muestra en la zona de vertimiento de las aguas residuales. Es en el punto de vertimiento, o sea, donde la tubería está saliendo el agua, ahí es donde se toman los parámetros y se toman en consideración los límites máximos permisibles. El ECA es el punto de muestreo dentro del agua superficial, o sea, en el río, ya sea el río, agua subterránea o en el océano. Eso quería acotar para que se diferencie bien. Así es. En otras palabras, Bueno, sí, sí, un ratito. En otras palabras, si te echan la culpa a ti porque el ECA no está cumpliendo, ¿ok? Entonces tú puedes demostrar con tus límites máximos permisibles que sí estás cumpliendo, porque esos límites máximos permisibles han sido tomados justamente en esa tubería que está descargando agua al cuerpo, al río, a la laguna o lago, ¿no? Y probablemente puede ser que la fuente de contaminación que hace que todo el cuerpo de agua no cumpla un ECA, puede que no seas tú, sino puede que sea otra industria, otro lugar, otra población que no está haciendo un buen tratamiento de agua, etcétera. Siga, por favor, gracias. Bueno, el ECA presenta 104 parámetros. Entre ellos están los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Siguiente. Siguiente PPT. Bueno, aquí están. No, la otra. La anterior. Bueno, aquí están los parámetros del ECA. Obviamente son muchos más parámetros a diferencia de los límites máximos permisibles. Ahora sí, la siguiente. Nosotros hemos hecho un diagrama de proceso con respecto a la planta de tratamiento mediante las lagunas de estabilización. Nos hemos basado precisamente en los factores que pueden, bueno, los factores que tiene la ubicación donde hemos hecho la planta de tratamiento. Pueden diversificar distintos factores, tanto sea temperatura, altura, los factores geológicos. Nosotros hemos tratado de que sea a partir de una laguna anaerobia y solo una laguna facultativa. No hemos tratado de que sea con una laguna de maduración. En ese diagrama de procesos eh, implementamos el cribado, que es la parte de pretratamiento básica para cualquier planta de tratamiento. Cribado, que son la cámara de rejas, el deserenador y desengrasador. Luego pasa por un periodo de bombeo hasta la laguna anaerobia, luego la laguna facultativa y luego pasa a una cámara de desinfección y a un reservorio y salida del efluente para el uso, en este caso, de la categoría 3, que es para riego de vida de animales. Siguiente. Bien, la clasificación del proceso, como ya había mencionado, es el pretratamiento, que va a tratar de remover el material del efluente, ¿no? Con lo que son, bueno, va a tratar de remover ya sea trapos, ramas, arena, todo clase de tipo de material. En ese caso es mediante el cribado, ¿no? Los desarenadores y el canal partial. Aquí se puede visualizar en una de las imágenes, la del medio, que son la cámara de rejas, que es por el cribado, que va a permitir la retención de residuos, como ya había mencionado. Luego, la de la izquierda, una parte de la infraestructura
del pretratamiento, que se visualiza la rejilla y el desarenador, que bueno, luego va a pasar en esta fotografía, ¿no?, a una laguna facultativa. Y por el lado derecho se observa el canal partial, que va a permitir medir el caudal de ingreso de la planta, ¿no? Siguiente. El tratamiento primario secundario, que como ya había mencionado, lo hemos clasificado entre la laguna anaerobia y facultativa, que en este tratamiento va a corresponder un sistema de tratamiento biológico para poder reducir la carga, ¿no? Por otro lado está el tratamiento terciario, que va a permitir la remoción de nutrientes como nitrógeno y fósforo, en este caso en la cámara de desinfección, para poder evitar una eutrofización, que es el crecimiento generalizado de algas, que ya creo que le había mencionado a mi compañera anterior. Siguiente. Bien, la descripción del proceso. Ya había mencionado que iniciamos con un pretratamiento, que es el cribado, que va a tener como principal objetivo reducir el contenido de sólidos, de la basura, ¿no? Este tipo de rejilla va a ser un cribado de barras y va a consistir, bueno, puede consistir en lo que es unas barras de acero inclinadas en 45 grados y va a estar colocada en una sección transversal al canal de cribado para poder retener los sólidos y las basuras. Por otro lado tenemos el desarenador, que tiene como objetivo extraer el agua residual, las arenas, las partículas menos finas que van a producir sedimentaciones en los canales. El desarenador tiene que cumplir una protección de los equipos mecánicos contra la abrasión, reducción de la formación de depósitos pesados en las tuberías, en los conductos, en los canales. Tratar de reducir la frecuencia de limpieza de la arena acumulada en los tanques. La minimización de las pérdidas de volúmenes en los tanques de tratamiento biológico. Y luego, por último, es el canal partial, que va a permitir determinar la cantidad de agua que va a entrar en la planta de tratamiento. Siguiente. Bien, están las lagunas de estabilización, como ya había mencionado, que son las lagunas que se pueden aplicar en casos en los que la biomasa de algas y los nutrientes se descargan en los efluentes. Ese es un concepto general. Aquí se puede diferenciar que está la laguna anaerobia, la facultativa y la de maduración. Bueno, mi compañera ya explicó en qué se refiere la laguna anaerobia, pero la laguna anaerobia tiene que tomar ciertas consideraciones. En este caso, la consideración para la laguna anaerobia, tanto para esta como para la facultativa, se debe considerar las mediciones de caudal, que por ello se instala un canal partial, un dispositivo de repartición, o sea, tiene que haber como que unas canaletas para que se pueda distribuir el agua en paralelo en este caso, dispositivos de entrada, de interconexión con la otra laguna y de salida. Por último, siguiente. Por último está la cámara de desinfección, que va a tratar de reducir las bacterias en ese proceso de tratamiento. Y por consiguiente, el reservorio, donde se va a tratar de disponer de todo el agua para el consumo, para lo que va a ser destinado, ¿no? En este caso, categoría 3. Siguiente.
aquí le pase a mi compañero. Bueno, buenos días, profesor. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya. Nosotros vamos a realizar o hemos realizado la implementación en la localidad, en el distrito de Cotaruce. Ya teníamos trabajado también lo que es el diseño durante, o sea, para esta población. En todo caso, vamos a nosotros, como ven acá, hemos hallado la dotación para la población actual, que es hoy en día 2020, y además también de que hemos cuadrado un periodo de diseño de 20 años, o sea, para saber la población al 2040 y también hallar el caudal para para esa fecha, ¿no? Para ese diseño, en el cual vamos a trabajar una planta de tratamiento que cómo va a ser, o sea, cómo va a abastecer esta planta durante 20 años más. A ver, siguiente, por favor. Ya como podemos ver, uno de los principales factores, mejor dicho así, para realizar una implementación, tenemos que conocer el caudal de diseño. También tenemos que conocer la temperatura del lugar, del mes más frío, del lugar en el que vamos a trabajar, y las concentraciones de los contaminantes que se encuentran en el afluente. Tenemos que saber pues el pH, tenemos que saber la demanda bioquímica, tenemos que saber todos los parámetros que se deben de considerar para poder hacer nosotros los tratamientos, ¿no? También determinar nuestro objetivo, o sea, qué es lo que queremos realizar. Si vamos a realizar una potabilización, si vamos a realizar, para qué categoría de LECA vamos a trabajar. En este caso, nosotros hemos decidido trabajar para la categoría 3 de riego restringido. Como ya anteriormente también mi compañera les había explicado, la categoría 3 es para regar las plantas, la agricultura que se encuentra en dicha localidad. También para el cálculo del volumen, el cálculo del tiempo de residencia hidráulica. También tenemos que hallar el cálculo del área superficial de la laguna, el largo, el ancho, y también cuánto va a remover, cuál es el porcentaje que va a remover esta laguna, la DBO. Y también vamos a trabajar la determinación del caudal de salida para que pueda darle paso a la laguna facultativa. También, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Nosotros nos hemos planteado un ejercicio, o sea, como plan para poder implementar esta laguna en base a la población actual, la población de diseño en 40 años, en 20 años, perdón, y hemos decidido que para el año 2040, Cotaruz va a tener una población más o menos de 4.000 a 5.000 habitantes. En este caso, No se te escucha, Erika. ¿se escucha ahora sí? Ahora sí. Ya. Con el que vamos a trabajar también es el caudal con el que hemos hallado y el que se encuentra después de hallar la población futura. El caudal medio es con el que vamos a trabajar. Y además también la DBO, que lo hemos programado, o sea, mejor dicho, hemos puesto una DBO promedio de 450 miligramos por litro, o ppm, si lo pueden diferenciar así. Los coliformes fecales, como son aproximadamente 100.000 números más probables en el agua, y la temperatura de 12 grados, que es la temperatura promedio mínima del lugar, ¿no? De este lugar que es Cotaruce. Ahora vamos a comenzar con el diseño. La población en 20 años va a ser una población de 4.450 habitantes. Vamos a determinar su caudal. Siguiente, por favor. Ya, vamos a determinar su caudal, en la cual vamos a tener todas estas consideraciones que se encuentran en la tabla. Como vemos aquí, según el CONAGUA,
la Comisión Nacional del Agua en el 2007, nos recomienda que el tiempo de retención hidráulica para una laguna anaerobia sea de 1 a 5 días, como lo había mencionado también mi compañera. La carga orgánica, ya sea superficial o volumétrica de DBO, se mide en hectáreas por días, la superficial, y la volumétrica en gramos por metro cúbico por día. La carga orgánica tiene que estar entre 280 y 4.500, o sea, de DBO, que debe de contener esa agua. Asimismo también, la carga volumétrica que debe tener es de 100 a 400 gramos por metro cúbico por día. La profundidad de esta laguna es de 2 a 5. Nosotros hemos trabajado con el promedio, o sea que viene a ser 3, de 2 a 5, hemos trabajado con la profundidad de 3 metros. Y como bien sabemos, esta laguna va a remover entre el 60 y el 70%, en la cual su relación de largo y ancho de la laguna va a ser de 1 a 2. También como podemos ver, en la laguna facultativa, también el tiempo de retención hidráulica va a ser de 5 a 30. De 5 a 30 días, y la carga orgánica superficial va a ser de 40 a 200, o sea, mejor dicho así, en la laguna anaerobia vamos a trabajar la mayor cantidad de la DBO, mejor dicho así, para la reducción. Luego en la laguna facultativa vamos a pasar a seguir trabajándolo para remover completamente, se puede decir, la carga de DBO que se encuentra en esta agua residual. Bueno, como ya anteriormente ya lo había mencionado, que cómo es lo que íbamos a trabajar, con qué parámetros de la DBO que puede contener esa agua. Y también, como vemos aquí, en esta tabla de laguna anaerobia, que dice aquí, la temperatura del lugar va a ser de 12 grados, como lo había mencionado. Entonces, aquí podemos ubicar entre 10 y 20 cuál va a ser la carga volumétrica, cuál va a ser la ecuación de la carga volumétrica en gramos por metros cúbicos por día. Como podemos ver, dice 20T menos 100. Solamente tenemos que reemplazar nuestra temperatura de 12 grados en esta ecuación, en la cual vamos a obtener un resultado. Vamos a obtener un resultado de 140 gramos de DBO por metro cúbico por día, como lo vemos aquí. Esto es para la laguna anaerobia. Después, para hallar el volumen, se tiene que tener el caudal. El caudal medio del Cotaruce al 2040 es de 7.416 litros por segundo, equivalente a 640.74 metros cúbicos por día, y una concentración de 450 miligramos por litro. O sea, estos dos parámetros son los que vamos a utilizar para hallar el volumen de la laguna. Como podemos ver aquí en la ecuación, hemos reemplazado los datos y hemos obtenido que la laguna debe de tener un volumen de 2.059.52 metros cúbicos para esta población. Luego vamos a calcular el tiempo de residencia hidráulica, que también vamos a tomar como parámetro el volumen y el caudal medio, el caudal que ya mencionó aquí en la tablita. Y entonces vamos a tener que es un tiempo de residencia hidráulica de 3.21 días, así como lo había mencionado en la tabla anterior, que tiene que ser el tiempo es de 2 a 5 días para la laguna anaerobia. De acuerdo a la tabla anteriormente mencionada, la profundidad también es de 3 metros para esta laguna, y vamos a hallar el área de la superficie, o sea, mejor dicho, vamos a hallar con el volumen y la profundidad. Vamos a reemplazar nuestros valores, que es el volumen de 2.059,52 metros cúbicos sobre los 3 metros de profundidad, como vemos aquí. Estos son los valores que vamos a ir trabajando y con lo que vamos a ir teniéndolos todavía en cuenta para pasar a la laguna facultativa. Vamos a hallar la relación que existe entre largo y ancho de la laguna con esta fórmula que se encuentra aquí. Es la raíz cuadrada de todo, o sea, A sobre X, ya, porque al pasarlo en la ecuación en el Word, no lo he sacado completamente. Es la raíz cuadrada de A sobre X completo, o sea, no solamente la raíz cuadrada. Anotado. Ok, a ver, ahí señores, por favor, W es igual a la raíz cuadrada de todo A entre X, ¿ok? Ya, en el cual vamos a obtener la relación largo y ancho, 13,10, el ancho,
Y como vemos, como en la tabla anterior habíamos mencionado, es de 1 a 2 la relación. A ¿Qué ver, quiere saquen decir? sus calculadoras y verifiquen, por favor. Tenemos un área de 686.51 metros cuadrados. Y la relación largo-ancho establecida con... Ujú. En el cual vamos a obtener el resultado de como largo 26.20 metros y del ancho de 13,10. Siguiente, por favor. Así es. Entonces, con esas medidas yo ya tengo mi laguna facultativa que Sí, está en el no, orden de anaerobia. 26, anaerobia, ¿no? Ajá, Que sí. está en el orden Luego de para hallar, 26 metros de ancho y 3 metros de profundidad. exacto. ¿Ok? Ahora vamos a hallar el caudal de salida, que es el caudal de salida vamos a trabajar con el caudal medio, como ya lo había mencionado, menos, esta ecuación se trabaja con el factor de evapotranspiración o evaporación. Tenemos que para eso hallar o hacer este es un dato que se debe de obtener en la literatura, mejor dicho así, por lugar. No todos manejan la misma evaporación, sino que dependiendo del lugar en el que se encuentre o va a ser trabajado, vamos a obtener una diferente evaporación. En este caso, la evaporación que nosotros vamos a tomar es de 5 milímetros por día, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar nuestro caudal por nuestro caudal que tenemos, el 0.01 como el factor, por el área que ya habíamos hallado anteriormente y el valor de evaporación, la tasa de evaporación. Vamos a tener que un caudal del afluente o de salida de 637.31 metros cúbicos por día. Este caudal va a pasar a la laguna facultativa. Que tenemos que tenerlo también en cuenta, no lo vayamos a olvidar o dejarlo pensando que ya no lo vamos a trabajar. En esta laguna también vamos a hallar la remoción de DBO, una remoción del 60 al 70%, como ya lo había mencionado, no se va a trabajar al 90 ni al 100%. Entonces, con la tabla, como ya lo había mencionado, la remoción va a ser de 2T más 20. Vamos a trabajar en función de la temperatura de diseño y del mes más frío y también del mes cálido, dependiendo del lugar. Nosotros hemos trabajado con 12 y 15. Vamos a obtener dos valores de 44 y 50, 12 para la estación más fría en tiempos de otoño-invierno y 15 para la estación cálida de verano-primavera. Como ya sabemos, Cotarús se encuentra a 4.000 metros de altura, por eso la temperatura va a ser muy baja de todas maneras. Ya, de acuerdo a estos porcentajes de remoción de 44 y 50, vamos a obtener la concentración de DBO. ¿Se me escucha, profesor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Sí, ya, ok. De acuerdo a estos porcentajes, vamos a obtener la concentración de DBO, que tenemos que en la función que se encuentra ahí en la ecuación, vamos a hallar por cada una de las dos temperaturas. La concentración de fluente de la laguna anaerobia en miligramos por litro. Siempre tienen que tener en cuenta las cantidades. Y la concentración en el afluente. En este caso, por ejemplo, vamos a hallar para 44 y para 50. ¿Cuánto va a ser? Para el efluente, para la estación más fría, va a ser de 252 miligramos por litro, con el que estamos trabajando. Esa es la temperatura de diseño y esa es con la que vamos a continuar. Luego vamos a hallar el caudal de salida, como ya lo había mencionado, que tenemos que usarlo para trabajar en la siguiente laguna. Ahora sí, siguiente, por favor. Para la laguna facultativa, vamos a comenzar trabajando la carga superficial, con la función que se encuentra aquí, también en relación a la temperatura. La carga superficial se mide en kilogramos por hectárea por día, que tengan en cuenta eso. La temperatura de diseño de 12 grados, en el cual nosotros vamos a reemplazar la temperatura y vamos a obtener que la carga superficial es de 130.16 kilogramos de DBO por hectárea por día. Ahora vamos a trabajar la carga orgánica volumétrica, en la cual vamos a usar el caudal de salida
de la laguna anaerobia por la concentración del efluente, o sea, del efluente de la DBO la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos que ya teníamos y vamos a obtener que la carga orgánica volumétrica va a obtener un valor de 160,60 kilogramos de DBO. Eso es lo que se tiene en esta laguna facultativa, lo que aún mantiene el agua, mejor dicho, de DBO. Luego vamos a pasar a hallar el área superficial de esta laguna. Está en hectáreas porque es más grande, como ya lo había mencionado mis compañeras en la teoría. Entonces vamos a trabajar con la carga orgánica sobre la carga superficial superficial, el CSF y el COP o el CO, se le puede decir. Ahora vamos a obtener como valor del área superficial que obtenemos un valor de 12.338,8 metros cuadrados. Ese es el área superficial que va a obtener esta laguna para dicha población. La relación que existe también entre el largo y el ancho es la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada nuevamente de A sobre X. X viene a ser la profundidad, como ya lo había mencionado. En este caso, la profundidad es de 3 metros. Como lo dije en la tabla que lo mencioné, el ancho vamos a obtener un valor de 64,13 metros y el largo de 192,39, ya que la relación que existe entre el largo y el ancho es de 1 a 3 o de 3 a 1. Ya, para hallar el volumen, vamos a hallar el volumen, como ya sabemos, la profundidad oscila entre 1 a 2 metros. El volumen final, el volumen de la facultativa, de la laguna facultativa, mejor dicho así, es igual al área de la superficie, el AF, por la profundidad. La profundidad que debe tener esta laguna facultativa lo vamos a tomar como la profundidad máxima, que es de 2, el cual vamos a hallarlo y vamos a tener el valor del volumen de 24.677,6 metros cúbicos. Este va a ser el volumen con el que vamos a trabajar, la laguna facultativa, y en el cual vamos a continuar haciendo la remoción de DBO. Siguiente, porfa. También vamos a calcular el tiempo de residencia hidráulica, que está en función del volumen final sobre el caudal de salida, que vamos a obtener un valor de 38 a 72 días. Esto se puede decir que son 8 días adicionales a lo que teóricamente podemos conocer, como dijo ahí, de 5 a 30 días, son 8 días adicionales porque como se sabe, en teoría siempre se trabaja, pero ciertos inconvenientes que pueden suceder durante el procedimiento van a aumentar el nivel o sea, el tiempo. A ver un ratito que se pase la bulla, ¿sí? Un ratito, profesor, que se pase la bulla. Ahora vamos a continuar para la remoción de coliformes fecales, que aquí se va a realizar en este tratamiento de la laguna anaerobia, de la laguna facultativa, perdón, vamos a trabajar la remoción ya prácticamente total de los coliformes fecales que se encuentran, o sea, lo que me había mencionado, que vamos a trabajar aproximadamente con 100.000 números más probables. Para realizar esta remoción vamos a tener que emplear diferentes coeficientes de mortalidad, o sea, conocidos como KB. Vamos a trabajar con una temperatura promedio de 20 grados y como vemos acá en la ecuación de 0.84. ¿Por qué utilizo ese 0.84? Bueno, depende del lugar. En este caso existen varios coeficientes dependiendo del lugar, ya sea en Europa, América del Norte, Asia. Entonces, para aquí en el Perú, según Yáñez,
él toma como referencia a 0.74 y 0.84, tomando como 0.84 el coeficiente de mortalidad con el que vamos a trabajar. Y también vamos a tener en cuenta la temperatura de diseño, como ya había mencionado, es de 12. Vamos a obtener que, reemplazando todo el dato, vamos a obtener que el KB, el coeficiente de mortalidad neta, es de 0.488. Ahora, ¿qué es el D? El D es el coeficiente de dispersión con el que vamos a trabajar después. ¿Qué vamos a hallar acá? Es para hallar el número de coliformes fecales del efluente. Ya hallamos lo que es el KB. Vamos a pasar ahora a hallar el coeficiente de dispersión, pero antes de eso, quería mencionar que, uy, no lo han puesto aquí, que estas ecuaciones o estas fórmulas que vemos aquí son ecuaciones mejor dicho así, desglosadas de la ecuación general. ¿Por qué digo así? Porque la ecuación general es la ecuación que vemos aquí, que es bastante extensa, es muy extensa, en la cual trabajamos con D, trabajamos con E, trabajamos con A. Entonces, para hallar cada una de ellas, hemos tenido que desglosar para hallar su valor. Para hallar el coeficiente de A, nosotros vamos a trabajar con la raíz cuadrada de todo el valor, que es en este caso el KB, el tiempo de residencia hidráulica y el coeficiente de dispersión, que ya en la fórmula anterior lo hemos hallado. ¿Por qué he tomado como valor de X3? El valor de X3 por la relación que existe entre el largo y el ancho. La del coeficiente de dispersión trabaja en función a estos dos factores, largo y el ancho. Entonces, yo he tomado como valor el 3 para hallar el coeficiente de dispersión de 0.3117. Ahora, este valor lo vamos a reemplazar para hallar el coeficiente A y el KB, que ya lo teníamos. El tiempo de residencia hidráulica también ya lo habíamos hallado, que es de 38,72 días. Entonces lo vamos a reemplazar y vamos a obtener que A obtiene un valor de 4.956. Vamos a pasar a hallar la determinación de coliformes fecales en el afluente. En esta fórmula que vemos aquí, N es el número de los coliformes fecales que se encuentran, ya tomando los valores completos, A, el D, en el cual vamos a reemplazar, ¿no?, todos nuestros valores. Este N que se encuentra aquí, el N pequeño, lo vamos a pasar a dividirlo para que luego, o sea, lo vamos a pasar a dividir sin necesidad de reemplazarle un valor. ¿Para qué? Para luego trabajar con ello, en el cual vamos a tener un valor del número más probable. Nosotros vamos a obtener este valor de 0.009801 de número de los coliformes fecales, que como nosotros sabemos, el número más probable es a partir de 10.000, o sea, lo multiplicamos, lo vamos a trabajar como 10, de 10.000 a 100.000, en el cual, como vemos aquí, este es 1.0e más 0.7 números más probables. Entonces, vamos a hallar el n mayúsculo sobre el n, que es el n del valor que se encuentra ahí. Esa va a ser una relación que va a existir y en el que luego vamos a reemplazarlo. Ya, n es el número de coliformes fecales en el efluente, o sea, y n es el n pequeño, es los números de coliformes fecales en el afluente, en el cual está medido por este valor que se encuentra aquí de los números más probables. Vamos a reemplazarlo nada más y vamos a obtener esta relación para hallar la cantidad de números más probables que existen en esta agua y en el que lo que se va a reducir, en lo que vamos a reducir. Ahora, siguiente, por favor. Ya, después de ello vamos a hacer la remoción de DBO. Vamos a hallar también el otro coeficiente, el KD, KA, que es el coeficiente de remoción de DBO para lagunas facultativas y de maduración, el cual este coeficiente es de 0.06. La temperatura de diseño, que es de 12, y la temperatura ambiente de dicha localidad, grados.
Reemplazando en arriba KD la temperatura de 12, hemos obtenido que 0.0312 de valor, ya, en la cual lo vamos a reemplazar después en, en la fórmula de coeficiente para DBO, para hallar A nuevamente. Vamos a hallar A, que nos obtiene un valor de 1.584. ¿Por qué estamos volviendo a resolver, mejor dicho así? Porque estamos empleando este valor, esto en la reducción de la DBO, o sea, en la laguna facultativa vamos a trabajarlo tanto que va a ser la reducción de la DBO al 95 al 100%. Es por eso que siempre se va a estar trabajando de esa manera. Vamos a utilizar la misma fórmula para la determinación de la DBO, como ya lo había mencionado, concentraciones del afluente de la laguna facultativa y la concentración de DBO del afluente. Con estos valores que vamos a obtener de la relación que existe, lo vamos a reemplazar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Anteriormente habíamos hallado el valor para la DBO, que es en la laguna anaerobia, que es del valor de 252 miligramos por litro, o mejor dicho, cuando trabajamos con el valor de 44. Multiplicamos por el resultado que nos dio de la relación del efluente con el afluente, el cual vamos a obtener que la disminución del DBO es de 93.71 miligramos por litro. Si ustedes pueden verificar en la tabla para el ECA de riego, esto tiene que ser menor a 100 miligramos por litro. Entonces, como nosotros podemos ver, estamos dentro de los parámetros, o sea que esta agua ya sirve para riego restringido. Ahora, con este valor nosotros ya también podemos trabajar el caudal de salida, que es el caudal final, también, o sea, cómo ya este caudal, esta agua va a salir para poder ser empleada en este tipo de uso, ¿no? Para riego. Vamos a hallar con la misma fórmula, con el mismo valor de evaporación y con el valor del área de la superficie de esta laguna, que reemplazando los valores vamos a tener el valor de como caudal final de 575,616 metros cúbicos por día. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya aquí terminó todo el tratamiento de laguna anaerobia y facultativa, como que ya lo había mencionado en el tratamiento mi compañera. Ya terminamos con los dos tratamientos y la remoción de DBO al 95%, se podría decir. Siguiente, ahora sí. Bueno, ahora hemos tomado como referencia los costos para para el diseño, ¿no?, de este tratamiento, y solamente hemos tomado como referencia, como le menciono, con un diseño similar que se ha realizado en la ciudad de Piura, en la cual nosotros podemos ver que los costos para las lagunas de estabilización de una petar, ya sea con lagunas como podemos ver en estas tablas, se tiene en millones de 107 millones 395,354 soles, que es la inversión que se tiene que se ha realizado para las lagunas. A ver. Ahora paso a mi compañera Raquel. Ok. Bien, la explicación en realidad de estos costos, bueno, según este SNIP, porque lo cité de un SNIP para un proyecto en Piura, menciona que son las lagunas de estabilización, en ese caso son anaerobias más facultativas, y luego procede la desinfección, la instalación de las líneas de impulsión. Tiene un costo total a precios privados, que es el precio que en realidad ellos consideran, es de 123.683.335 soles.
Y el costo de efectividad de 319.94, que equivale, bueno, en este caso equivale a $114.26, que el tipo de cambio en realidad lo tienen, que un sol es igual a $2.8. Bueno, el costo de efectividad es por poblador beneficiado, en realidad. Y aquí hay un cuadro al costado donde está la descripción de la planta de tratamiento, ¿no? de las aguas residuales, el costo de obra, el, el costo de las líneas de impulsión, de las lagunas, desde donde sale el efluente hasta las lagunas, y bueno, el costo total que ya se mencionó. No sé si hay alguna Ok, duda. entonces para Cotaruce estaríamos gastando alrededor de 1.2 millones, ¿no? Para la implementación de estas lagunas, ¿sí? Bien, Aproximadamente. ok. Pueden darse cuenta, señores, la dimensión de las pozas, ¿no? De las lagunas que debemos tener para una población de 4.500, ¿no? Imagínense para una población como la nuestra que está en el orden de 11 millones de habitantes, ¿no? Si aquí nomás, según hemos observado, para 4.500 habitantes necesitamos más o menos un estadio de fútbol para tratar esa agua, ¿no? De una manera tradicional, convencional, ¿no? Esto en cierta forma nos exige, ¿no? A buscar nuevas alternativas o mejores procesos más eficientes de tratamiento, ¿no? Bien, señores, lo que han presentado sus compañeras ha sido el resumen de parte de su trabajo escalonado adicional que se les ha encomendado. Quisiera que pregunten, por favor, tengan algunas consultas, pues por lo que veo, nosotros ya no vamos a tener la posibilidad de desarrollar o ampliar el mismo tema, ya que todavía tenemos que cerrar el tema de alcantarillado. Pregunten, por favor, si tienen alguna consulta en este momento. ¿Sí? Tienen unos 30 segundos ahí para levantar la mano o para hacer sus preguntas vía chat. Este es el final de la presentación, ¿verdad, señorita? No, en realidad faltan las conclusiones, bueno, el tiempo de vida del diseño, la disponibilidad del espacio y las recomendaciones en Ok, realidad. ok, termine por favor y vayan ¿Continúo? haciendo sus consultas, señores. Sí, continúe por favor. Ok, bueno, para este proyecto se considera que el periodo de diseño sea de 20 a 30 años como es recomendado por el Ministerio de Salud, y la norma técnica de abastecimiento de agua y saneamiento para poblaciones rurales y urbanos marginales. Por otro lado, la disponibilidad de espacio para la selección del sitio y la ubicación de esta planta se realizó 3 criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos. Que las aguas residuales de alcantarillado fluyeran por gravedad hacia el sitio de la planta de tratamiento, la topografía del lugar, que debe ser seleccionada de manera que el agua también fluya, así como también las operaciones unitarias de la planta de tratamiento. Y dentro de los criterios ambientales se considera que no afecten a los ecosistemas naturales, los terrenos agrícolas, así como también a la población sin tratar de perjudicarlos, ¿no? Siguiente. Por conclusión, eh, esta planta de tratamiento es a través de cálculos realizados que van a permitir van a permitir ver los momentos de cambio de estación más fría, la capacidad hídrica para poder lograr una gestión exitosa, para minimizar los efectos negativos de la expansión poblacional y que tampoco se vea la, la generación de olores que conllevan con estas lagunas. Este análisis deja ver que también es complejo
y que los retos de ella va a plantear en medida en que va a permitir entender los límites de las decisiones que pueden tomar distintos actores en diferentes escalas, al igual que los resultados que se pueden obtener mediante las opciones posibles de desarrollar en cada una de ellas. Por último, se debe tomar decisiones y acciones en la política de acuerdo a los costos del factor estimado por el MEF, bueno, en este caso era por el SNIP, ¿no? Para poder lograr una vida útil dentro de la planta de tratamiento. Siguiente. Por último, se recomienda realizar los mantenimientos preventivos de tratamiento para que tenga un buen funcionamiento. Se recomienda utilizar un plan, realizar un plan y ruta de manejo eficiente, en este caso, si es que presenta alguna eventualidad por diferentes factores dentro de la planta. Si es que aumentan los contaminantes del río, se recomienda realizar nuevamente el diseño de las lagunas, ya que eso puede variar. Se debe realizar al finalizar el tratamiento con el fin de su eficiencia. Bueno, esto es puntual, ¿no? Siempre al final esas aguas van a tener una disposición final. En este caso es para la categoría 3. Por último, operar adecuadamente las lagunas y realizar un seguimiento permanente que permita corregir los posibles errores dentro de estos procesos de la planta de tratamiento. Y Ok, muchísimas gracias a ustedes. Me pareció una muy buena presentación. En líneas generales, todo el esquema del tratamiento de aguas, ¿no? Muy interesante. Bien, señores, estoy atento a las consultas que ustedes puedan tener. Señores. Bien, yo tendría una consulta en todo caso. He identificado que finalmente bajo este predimensionamiento las estructuras terminan siendo bastante grandes. Consultarles si existe algún mecanismo, posibilidad o implementación tecnológica que permita reducir el área de estas lagunas o acelerar el proceso de tratamiento para cualquiera. Sí, hola, ¿se me escuchó? Hola, hola. A ver, ¿cómo dijo profesor? Disculpe. Sí, el dimensionamiento final de las lagunas que se han observado, mi consulta sería si ustedes conocen de algún tipo de tecnología o implementación tecnológica adicional que se pueda instalar, ¿no? En este sistema, de tal forma que se reduzca tanto el tamaño como el tiempo de tratamiento de estas aguas residuales. Claro, profesor. Normalmente esto también se trabaja para los tratamientos con los reactores, para hacer la reacción la anaerobia. Bueno, se trabaja con los batch, como ya anteriormente mi compañera lo había mencionado, así como la aireación que se realiza para una laguna aerobia, perdón. También se realiza para la laguna anaerobia los reactores en la cual está completamente hermético. Como es, como es esa, no va a haber paso de oxígeno, solamente va a quedar trabajando así, cerrado herméticamente, y después eso recién, una vez que está ese caudal que sale de ese reactor, va a pasar también, si es que desea, a una laguna anaerobia de estabilización, para que haga el procedimiento, mejor dicho, complementario a ese reactor, si en el caso se requiere. Normalmente siempre se trabaja de la mano con este tipo de tecnología, como usted lo mencionó,
para acelerar los procedimientos. Como ya había en el ejercicio planteado, salió como de 38 días a 39 días, entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere agilizar. Los reactores trabajan las 24 horas, diferentes tipos de reactores, en la cual van a agilizar ese procedimiento y la implementación, o sea, el diseño de las lagunas estabilizadoras van a ser también poco más reducidas, o sea, ya no va a necesitar que sean tan grandes porque ya las están ayudando, mejor dicho, el trabajo con estos reactores. Ok, muchísimas gracias. Tengo más preguntas y por lo que veo la presentación suya ha quedado bastante clara ya que ninguno de sus compañeros ha tenido alguna pregunta. Ok. O es muy probable que o se entendió bien o no se entendió nada, ¿no? Lo primero es lo más probable, que ha sido una muy buena presión y por ende creo que también la parte de diseño ha quedado clara, señores, y la parte de diseño es lo que vendría en el examen sustitutorio, ¿ok? De llegar al mismo. Así que les pediría por favor que revisen la diapositiva cargada, ¿no? Y si faltan diapositivas de presentación en el grupo este de presentaciones en aula virtual, ¿no? Es porque a mí se me ha pasado el subirlas, ¿no? O es que simplemente ustedes no me han enviado sus diapositivas. Entonces, si por favor alguno de los grupos no aparece ahí, envíenme nuevamente sus diapositivas, ¿no? Para poder cargarlas y así pueda ser distribuida y vista por todos sus compañeros. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos en unos 10 minutos, señores. Váyanse a descansar un poco, vayan a tomar desayuno y nos encontramos a las 10:15 por acá para continuar con el tema de alcantarillado. ¿Sí? Vamos a básicamente desarrollar un par de problemas que son bastante esquemáticos, que representan todos los problemas que pueden haber en un diseño. Les pido que en general, ¿no? Cojan calculadora, cojan lapicero y cojan hoja, ¿no? Empiezan a desarrollar y de preferencia, ¿no? Los problemas que están planteados en las PPTs de la semana 14 de alcantarillado, si pueden, imprímanlos para que encima de ellos hagan algunas anotaciones, esquemas o marquen sobre esos gráficos que están ahí, ¿sí? Entonces nos vemos a las 10:15. Muchísimas gracias por su atención. No se vayan a ir, vamos a seguir en esta misma conferencia de sesión de emergencia, ¿ok? Listo, nos vemos en un rato entonces.
Bien, señores, bienvenidos a esta última parte de la sesión del día y también a la última parte de el curso, ¿no? Estamos cerrando esta semana el curso de abastecimiento. Entonces, no quería dejar de lado la posibilidad de compartir con ustedes un par de eh, diseños, ¿no? O digamos un par de ejercicios que les va a permitir a ustedes desarrollar su diseño de manera adecuada. Entonces, por favor, les pido que me acompañen con sus calculadoras, me acompañen con, de repente, describiendo ustedes mismos el proceso, ¿ok? De tal forma que de cierta manera practican para el examen final, ¿no? En el examen final obviamente está viniendo un problema de alcantarillado, ¿no? En tal sentido es importante que tengan atención a justamente el par de ejercicios que vamos a desarrollar. Ok, sin más voy a proceder a presentar pantalla. Ojalá pueda, no sé qué problema hubo hace un momento. Me avisan por favor cuando mi pantalla se vea, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. Entonces, recuerden que vamos a pasar muy rápido este tema. Recuerden ciertos criterios que hemos ido analizando en el tiempo, ¿ok? Primero, que los alcantarillados nunca van a estar a tubo lleno, siempre pueden estar a 50, al 50%, al 25% o hasta el 75% del diámetro total de la tubería, ¿ok? En ese orden vamos a trabajar. Recuerden diámetros mínimos, ¿no? El de 8 pulgadas puede ser un diámetro adecuado para el establecimiento mínimo de una tubería de alcantarillado. Recuerden esta relación importante, ¿ok? Entre la relación de tirante-diámetro y la relación de área, velocidad y gasto de tubo parcialmente lleno respecto a cómo sería si el tubo estuviese completamente lleno. ¿Ok? Entonces estos criterios son importantes para tener en cuenta en el diseño. Además, también estos factores, que son unos factores de reducción que nos permiten calcular o establecer muy rápidamente si es que estamos trabajando al 100%, o sea, a tubo lleno, al 75% del tubo, al 50% del tubo o al 25% de la tubería. ¿Ok? Siempre es importante tener en cuenta el tema de el perímetro mojado, ¿no? El área, ¿no? Y el radio hidráulico en función al diámetro, ¿ok? Acá están los factores, ¿no? FP corresponde a cualquiera de estos factores, FA corresponde a cualquiera de estos factores y FR corresponde a cualquiera de estos factores, ¿ok? Estos los vamos a usar ampliamente ahora en el diseño que desarrollemos. Finalmente, siempre tener en cuenta el tema de velocidades y pendientes mínimas. Otra cuestión a tener en cuenta es que por continuidad, caudal, pues es velocidad por área, ¿no? Caudal siempre va a ser velocidad por área, ¿cierto? Y la velocidad la vamos a establecer en función a la rugosidad de Manning, donde la velocidad es igual a radio hidráulico, ¿ok? R es radio hidráulico. ¿Cuál radio hidráulico, profe? Es este radio hidráulico del cual estábamos hablando aquí. Este radio hidráulico, ¿ok? Este es área y este es perímetro mojado. Entonces,
La fórmula de Manning habla del radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 entre n. N es el coeficiente de rugosidad que para concreto, para concreto puede ser 0.012, 0.013, etc. No, este es para concreto. Y esa rugosidad para PVC, para PVC se reduce, ¿no?, a valores cercanos a 0.01. Entonces, importante tener en cuenta estos valores a la hora de analizar el recorrido, ¿no?, de el agua residual a través de la tubería de desagüe. ¿Sí? Señores, son libres de interrumpir en cualquier instante en el que sientan que no se están entendiendo los conceptos o no se está entendiendo el procedimiento, ¿ok? O es que falta algún tipo de esclarecimiento, ¿sí? Bien, entonces vamos más adelante. Haya un comentario especial. Los colectores y los emisores pues tienen que ir mínimo al 50% del diámetro de la tubería, ¿ok? Tanto los emisores y los colectores. Las velocidades mínimas de operación tienen que estar en el orden de los 0.6 para sanitaria, ¿no? Entonces esa es nuestra velocidad mínima que evita cualquier tema asociado con sedimentación, ¿ok? Más allá, las velocidades máximas, ¿no?, deben estar en el orden de los 3 metros para PVC y 5 metros de repente para cerámica vitrificada. Para concreto también está en el orden de los 3 metros por segundo. Esas son máximas. Hay una compañera que no puede ingresar a la sesión. Ya, bueno, yo no he, no he, no he interrumpido, ¿ok?, el normal acceso a esta sesión. Vamos a ver, voy a intentar, denme un instante, voy a intentar volver a la sesión normal, ¿ok? Voy a pausar video